Listo, chicos, ya pasaron los 5 minutos. Vamos a iniciar entonces con la presentación. Cualquier duda, dificultad en el audio, en las diapositivas, la hacen saber por el grupo de WhatsApp para corregirla de manera inmediata. Entonces, iniciemos. Mi nombre es Joan Sebastián Londoño Jiménez, soy estudiante de medicina de tercer año de la Universidad Libre y pertenezco a la Asociación Assembly. El día de hoy nosotros les traemos una charla sobre POC. Para la charla vamos a manejar la siguiente temática. Vamos a manejar el día de hoy una introducción corta sobre qué es el EPOC. Vamos a ver el componente de la fisiopatología. El día de mañana, martes 31 de marzo, vamos a hablar un poco sobre la semiología del EPOC. Y el día miércoles 1 de abril vamos a hablar sobre el abordaje que son los paraclínicos y el tratamiento del paciente con EPOC. Entonces, iniciemos con la parte introductoria. El EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Desglosemos este término. Estamos hablando de que es una enfermedad que tiene o se caracteriza por un compromiso a nivel pulmonar. Cuando nos referimos a obstructiva, ahora más adelante vamos a ver que se demarca en un patrón espirométrico. Y cuando hablamos de una enfermedad crónica, es una enfermedad de larga evolución, que tiene un periodo bastante largo. No es una enfermedad que aparece de la noche a la mañana, sino que vamos a tener unos factores que me van a ir desencadenando una respuesta inmunológica que me va a ocasionar estas enfermedades. Entonces, la definición que nos da el GOL sobre qué es el EPOC es que es una enfermedad común, es una enfermedad prevenible y es una enfermedad tratable, que se basa en síntomas respiratorios persistentes con una limitación en el flujo de aire. Entonces, como podemos ver aquí en la gráfica, vamos a tener dos enfermedades que me componen al EPOC principalmente, que van a ser el enfisema y la bronquitis. Entonces, ahora hablemos de qué es el enfisema y qué es la bronquitis. El enfisema es una enfermedad en la cual se da un aumento de tamaño de los espacios aéreos distales a nivel de los alvéolos. Aparte de eso, se da una destrucción de las paredes alveolares y una destrucción del lecho capilar. Cuando hablamos de bronquitis crónica, hablamos de un proceso inflamatorio de la vía aérea. Me dicen que no se escucha, ¿sí se escucha? Vemos un momentico. Listo. Chicos, activé el audio compartido. ¿Alguien no escucha? Esperemos a ver. Listo. Entonces, ya que la mayoría está diciendo que si escuchan bien, vamos a continuar. Aquí hay una diferencia fundamental y que debemos de tener en cuenta para diferenciar ambas enfermedades. Y es que el enfisema es una enfermedad a nivel del parénquima pulmonar, o sea, a nivel de la estructura funcional del pulmón. La bronquitis crónica es una enfermedad que me afecta la vía aérea. En este caso, no vamos a tener un compromiso tan severo a nivel de la estructura, sino que vamos a tener un compromiso inflamatorio que me disminuye la luz de la vía aérea. Listo. Ahora hablemos un poquito de cuáles son los factores de riesgo que me supeditan a que una persona pueda generar una EPOC. Factores genéticos como deficiencia de alfa-1 antitripsina, la edad, los pacientes que son fumadores pesados, antecedentes en donde la madre ha fumado toda la vida, un paciente que es fumador pasivo, exposición a humo de biomasa. Riesgos ocupacionales son personas que trabajan cerca de factores que los puedan exponer a humo, a contaminantes, a tóxicos o agentes ambientales que me puedan causar una respuesta inflamatoria a nivel del pulmón. Poca nutrición. También tenemos factores de hiperreactividad bronquial, enfisema, que es una de las enfermedades, y aquí debemos de tener un concepto muy claro y es no ser como tan cuadriculados en la parte clínica. Si un paciente tiene enfisema, no. Un paciente si tiene enfisema, ahorita lo vamos a ver con la fisiopatología, también puede generar una bronquitis. Entonces, uno puede ser factor de riesgo para el otro. Aparte de eso, hablamos de todos los factores de riesgo que tenemos anteriormente.
Hay otros factores que son más extraños, como la displasia broncopulmonar, que es un proceso inflamatorio y cicatrizal del pulmón, pero estos son casos más apartados. Debemos de tener en cuenta dos factores de riesgo, que es lo más común: exposición a humo de biomasa y los pacientes fumadores. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener de que el EPOC es la tercera causa de muerte en el mundo. Se dice que 3.2 millones de personas murieron por esta condición en el 2017 y se hace una aproximación, una estratificación de 4.4 millones de personas para el 2040. Aparte de eso, tenemos una prevalencia mundial del 10.1, que es bastante significativa, y vamos a tener de que el EPOC se va a presentar en todos los países, en países de ingresos bajos, medianos, altos. Un momento, ¿quién está rayando? Listo, sigamos. Entonces, analicemos un poquito esta gráfica. En la gráfica vamos a ver que países con altas tasas de contaminación como lo son China e India van a presentar una mayor prevalencia en el número de casos de POC. Ahí ya tenemos la respuesta. Son países en donde la exposición a agentes contaminantes va a ser mayor. Por ende, vamos a tener una mayor prevalencia de esta enfermedad o de esta condición. Hablemos un poquito de la epidemiología aquí en Colombia. Según el Ministerio de Salud, 9 de cada 100 personas mayores de 40 años en Colombia tienen EPOC. Entonces miremos que, aunque no es un dato muy alto, es muy significativo. Eso significa que en la consulta diaria de nosotros, en nuestra vida como médico, en algún momento nos va a llegar un paciente con EPOC. Entonces debemos de tener conocimiento de esta enfermedad. Aparte de eso, se reporta de que es la sexta causa de muerte en el país y ellos hablan de que los pacientes fumadores tienen un riesgo del 25 al 30% de generar este POC. Además, podemos ver que uno de las zonas más afectadas a nivel de Colombia es Antioquia, seguida del Valle. También tenemos a Bogotá como una de las zonas más afectadas. Entonces, ahora hablemos un poquito del por qué nos va a consultar el paciente con EPOC. Por tres síntomas característicos. Primero que todo, tos. Es un paciente que va a presentar tos casi todo el tiempo y es uno de los signos principales. Va a presentar disnea, que es la dificultad para respirar, y va a presentar una producción excesiva de moco en los casos de la bronquitis crónica. En el paciente enfisematoso no se va a ver tan marcada esa producción. Entonces, ahora entremos bien a lo que sería la fisiopatología del EPOC. Aquí debemos de tener en cuenta, y les pongo esta ilustración, para que miren de que tenemos varios actores y todos ellos cumplen un papel en el desarrollo del EPOC. Todos son importantes porque me van a llevar a que se me genere un EPOC en ese paciente. Entonces, dentro de la patogénesis del EPOC, debemos de tener en cuenta, primero que todo, los antecedentes de riesgo del paciente de interacción con humo de cigarrillo, con toxinas, con efectos ambientales, factores individuales, genéticos y epigenéticos de la persona. Hay 5 mecanismos por los cuales se va a generar esta respuesta para desarrollar un EPOC. Primero es el estrés oxidativo, ya lo vamos a ver, puede ser endógeno o exógeno. Vamos a presentar un desbalance en algunas de las enzimas como proteasas, antiproteasas. Vamos a presentar infiltrados de células inflamatorias que me van a ir acompañados de mediadores de la inflamación y vamos a presentar una fibrosis peribronquial e intersticial en estos pacientes. Primero vamos a ver la fisiopatología del EPOC dividida en enfisema y en bronquitis crónica. Luego lo que vamos a hacer es juntarlas y explicar cada una de las condiciones para que lo tengan presente. Entonces, miremos qué sucede con el enfisema. Entonces vamos a tener unos mecanismos de lesión a nivel del parénquima pulmonar, en donde tenemos dos. El primero es una lesión oxidativa local. Lo que sucede en la lesión oxidativa local es que se crean especies reactivas del oxígeno. Cuando hablamos en mecanismos endógenos,
Nos referimos a la respuesta inmunológica de la persona ante mecanismos estresores externos como el humo del cigarrillo. Y cuando hablamos de los factores exógenos para una lesión oxidativa, debemos de referirnos ya a factores ambientales o condiciones en las cuales el paciente está introduciendo alguna sustancia en sus pulmones, ya sea humo de cigarrillo u otros agentes químicos que me puedan causar esa lesión. En la actividad proteolítica es muy importante tener en cuenta la deficiencia de inhibidores de proteasa, que va a ser como la razón fundamental por la cual se nos va a generar un mecanismo de lesión para el enfisema. Entonces, ¿qué tenemos acá? Todos estos mecanismos de lesión me van a llevar a una pérdida de la retracción elástica y de las fijaciones alveolares con destrucción del parénquima y pérdida de la superficie de intercambio gaseoso, que ya la vamos a ver. Listo. Entonces quiero que presten atención a esta gráfica. Vamos a coger el factor principal del que estábamos hablando, que es el humo del cigarrillo. Este me va a reclutar células inflamatorias por una respuesta agresiva. ¿Y qué células me va a reclutar? Sencillamente los dos tipos, neutrófilos y macrófagos. Estas células, en respuesta al estrés oxidativo producido por el humo del cigarrillo, me van a liberar unas enzimas que son las metaloproteinasas de matriz. Estas metaloproteinasas de matriz me van a degradar la matriz extracelular, causando una destrucción del parénquima pulmonar, que inicialmente se puede reparar, pero ya que estamos hablando de un proceso crónico y de una exposición de largo tiempo, vamos a producir un enfisema. Esta gráfica me gusta mucho porque me reúne los tres conceptos que les había dado, de factores oxidativos locales y de una deficiencia a nivel de alguna de las enzimas o de los reguladores. Entonces, aquí hay que tener en cuenta de que el humo del tabaco me va a causar varias consecuencias. Primero que todo, la nicotina. La nicotina se va a absorber, va a ir a nivel de los capilares y la respuesta inmune va a actuar. ¿De qué forma? Vamos a tener neutrófilos y como respuesta a ese estrés ocasionado, ellos van a liberar elastasa. La elastasa es una enzima que me va a causar un daño tisular. Por otro lado, el tabaco va a producir una respuesta agresiva por parte del sistema inmune al crear especies reactivas del oxígeno o radicales libres. Entonces vamos a tener infiltrados con factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 8, mediadores proinflamatorios que igualmente me van a hacer ese reclutamiento neutrofílico y de células inflamatorias y que vamos a tener la misma consecuencia. Entonces, elastasa, daño tisular. Por otro lado, los neutrófilos también me van a liberar de forma endógena radicales libres. Entonces, aquí ya abarcamos los dos conceptos de una lesión oxidativa local endógena por parte de las células proinflamatorias y exógena por parte de agentes como lo es el humo del tabaco o la nicotina. Y vamos a tener también como consecuencia de que los radicales libres me van a causar la desactivación de la alfa-1 antitripsina, que es una enzima encargada de controlar la función de las proteasas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Daño tisular. Por otro lado, uno de los factores congénitos de los que les hablaba, que es mucho más raro, que es la deficiencia congénita de alfa-1 antitripsina. Si no tenemos un mecanismo regulatorio adecuado para hacer toda la parte de regulación de la función de esas proteínas que me están degradando, entonces, ¿qué vamos a tener? Daño tisular. Y esto va a tener como consecuencia la producción del enfisema. Entonces, ahora hablemos de cada una de las consecuencias y qué es en sí lo que se me va a producir. Entonces, la primera consecuencia es la destrucción de la unidad respiratoria terminal. ¿Cuál es esa unidad respiratoria terminal? Sencillamente el alveolo. Vamos a tener una destrucción del alveolo, de todo lo que es el parénquima pulmonar, disminuyendo así la capacidad de intercambio gaseoso en ese paciente. Por ende, el paciente va a tener menor ingreso de oxígeno a circulación y por otro lado tenemos la pérdida del lecho capilar alveolar, en la cual vamos a tener una menor difusión de gases desde el alveolo hasta los capilares, porque estos van a estar dañados. Por ende, el paciente va a empezar a cursar con episodios disneicos y se va a presentar con hipoxia.
y vamos a tener una pérdida en la estructura de sostén a nivel de lo que sería el parénquima pulmonar. Vamos a tener pérdida de la elastina y del tejido conjuntivo. Entonces, en este caso se crea una pérdida de la capacidad contráctil y elástica del alvéolo. Entonces sabemos que cuando ingresamos aire a los pulmones, vamos a tener de que el alvéolo se va a distender. Esta capacidad elástica es dada por proteínas como la elastina. Si no tenemos esa capacidad distendible, ese paciente no va a ingresar mucho aire. Aparte de eso, como tenemos un daño a nivel de esa regresión elástica, el aire que ingresa va a dejar esos alvéolos hiperinsuflados, causando una retención o una hiperinsuflación de la estructura pulmonar. Ahora miremoslo desde el punto de la bronquitis crónica. En la bronquitis crónica vamos a tener tres eventos muy importantes. Primero, que es el aumento de los polimorfonucleares con liberación de factores como el factor de crecimiento transformante beta, que me van a llevar a mecanismos de respuesta inflamatoria y de fibrosis. Vamos a tener también una hipertrofia de las glándulas por el mismo estrés y liberación de factores de crecimiento epidérmicos como mecanismo de respuesta, lo cual me lleva a un aumento del moco y a un aumento de la viscosidad de este. Y vamos a tener mecanismos como la metaplasia. ¿Qué es la metaplasia? Sencillamente el cambio de un epitelio a otro. Entonces, por el mismo estrés en la vía respiratoria, a nivel de las grandes estructuras, vamos a tener un epitelio pseudoestratificado ciliado. Los cilios son muy importantes porque actúan como un filtro, una primera barrera. Y si tenemos un cambio de ese epitelio de pseudoestratificado a un epitelio escamoso, vamos a tener una consecuencia de paso de sustancias que no queremos a nivel de la unidad terminal, o sea, en el alvéolo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, la limitación irreversible del flujo aéreo que caracteriza a la bronquitis crónica se debe a cambios inflamatorios, a fibrosis de la pared bronquial, a alteraciones de la secreción y del transporte de moco. Aparte de esto, se da una resistencia a nivel de la vía aérea y esto tiene repercusiones en vías aéreas más pequeñas. Ahorita hablemos agrupando los dos conceptos que serían enfisema y bronquitis. Miremos cómo se comportan a nivel del EPOC en general. Entonces, aquí lo primero, volvemos a la gente que ya conocemos, el cigarrillo. Lo que sucede es que el humo del cigarrillo incrementa la autofagia, induce la apoptosis y necrosis en las células pulmonares. Esto aumenta los niveles de micropartículas. Entonces las micropartículas se desprenden de las vesículas de las membranas liberadas a partir de las plaquetas, leucocitos, eritrocitos, células endoteliales que cuando están o cuando se activan se someten a procesos de apoptosis por la misma respuesta inflamatoria. Entonces el daño en la vasculatura pulmonar conduce a la disfunción. Como tenemos disfunción del pulmón, vamos a tener una afectación directa. Hay algo, y es como un dato extra acá, y es que las micropartículas se han estado estudiando mucho para cogerlas como biomarcadores de daño en EPOC, para mirar qué tan grave o qué tanta afectación pulmonar se tiene en ese paciente. Entonces, miremos por acá, por un lado, el paciente que es fumador crónico va a tener una estimulación constante a nivel de la respuesta inmunológica y a nivel de las células del tracto respiratorio. Entonces miremos qué es lo que sucede por este lado de la bronquitis. A nivel de la célula epitelial, vamos a tener de que el cigarrillo va a producir una respuesta de liberación. ¿Liberación de qué? De factor de crecimiento transformante beta, que me va a ayudar a que los fibroblastos hagan su función y me va a crear procesos de fibrosis pulmonar, que esto es muy importante a nivel de la bronquitis. Por este lado, el factor de crecimiento epidérmico me va a ir a estimular las glándulas y aumentar la producción de mucina. Entonces, la mucina, moco, vamos a tener una mayor producción de moco y listo. El moco es bueno porque el moco es una respuesta inmunológica y es una respuesta fisiológica. Lo que sucede es que cuando hay exceso
y más por condiciones de estrés, ese moco se va a hacer más espeso y aparte de eso, el cigarrillo me lo va a secar. Entonces, es un moco más espeso y que se va a empezar a petrificar ahí. Normalmente el moco debe sacarse o debe deshacerse, pero si hay exceso y aparte de eso está deshidratado, ese moco se va a quedar ahí atrapado y como consecuencia vamos a tener un mecanismo de respuesta que es la tos. Entonces un paciente que esté lleno de mocos también va a empezar a toser mucho y eso lo vemos en la bronquitis crónica. Ya por este lado, que se acerca más al mecanismo del enfisema, vamos a tener un estrés a nivel del macrófago alveolar, el cual va a producir diversas respuestas. Una de esas respuestas es la liberación de mediadores proinflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa, que pues va a causar inflamación. ¿Alguien habló? ¿Hay alguna dificultad? No, profe, todo está bien. Dale, Dale, sigue. perfecto. Entonces, estamos hablando acá. Por el lado de... Listo. Y vamos aquí. Por el lado de la destrucción de la pared alveolar. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Se van a liberar una serie de enzimas que me van a causar esta destrucción de la pared y vamos a tener como consecuencia el enfisema. Por otro lado, vamos a tener quimiotácticos que me van a reclutar otras células de la respuesta inflamatoria, como lo son los neutrófilos, como la interleuquina 8. Y también tenemos factores quimiotácticos para macrófagos que me van a reclutar monocitos y me van a reclutar también linfocitos TCD8 para completar la respuesta inmune. Entonces miremos de que hay varias rutas o varios caminos por los cuales vamos a poder llegar a alteraciones que me van a conducir a producir ya sea una bronquitis crónica o un enfisema. Y miremos que se relacionan mucho. Ambos son por consumo de cigarrillo. Entonces, ¿qué vamos a ver? De que aquí era donde yo les decía que en esos pacientes no podíamos ser cuadriculados y pensar, no, mi paciente tiene solo bronquitis o tiene solo enfisema, sino que es un paciente que se puede presentar con ambas. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Ahora hablando un poco más acerca de cuáles son las consecuencias de toda esta cascada inmunológica que vimos anteriormente. Primero que todo, en ese paciente se va a dar una limitación en el flujo de aire y una retención de los gases. Entonces, aquí debemos de tener algo muy en cuenta, y es que el deterioro de la función pulmonar que se produce en el EPOC, que se manifiesta espirométricamente con la declinación progresiva de F1, que es el volumen expiratorio forzado en un segundo, y aparte de eso, con la disminución de la relación entre el volumen expiratorio forzado en un segundo y la capacidad vital, se da por la limitación del flujo de aire, lo cual se va a traducir en un inadecuado intercambio gaseoso y un aumento de la resistencia aérea. También vamos a tener como consecuencia de esto la retención de gas, que se me representa como una hiperinsuflación, lo cual me reduce la capacidad inspiratoria por el gas acumulado dentro de los pulmones del paciente e incrementa la capacidad residual funcional durante actividades en ese paciente, produciendo un incremento de la disnea, llevando a estos pacientes muchas veces a una disnea de esfuerzo, que ante cualquier tipo de actividad van a presentar episodios disneicos y se va a dar una limitación en las actividades diarias, como el ejercicio, levantarse de la cama o hacer las actividades laborales. Ahora hablemos un poquito más aquí de las anormalidades en el intercambio gaseoso. Ya les acerco esta gráfica. Un momentico. Listo. Entonces quiero que veamos esta parte, que es la de ventilación-perfusión. Miremos con normalidad qué sucede. El aire entra, hay ventilación, no hay ninguna complicación para que entre ni salga y hay una perfusión adecuada a nivel de las arteriolas. Entonces vamos a tener un intercambio gaseoso normal. Por otro lado, cuando sea un efecto de Shunt o un efecto de ventilación nula, vamos a tener de que hay un impedimento para el paso del aire, o sea que no va a haber ventilación. Si no me está llegando aire, así me haya perfusión, no vamos a tener un efecto de intercambio gaseoso. Que esto puede suceder hasta cierto punto en un paciente con
con bronquitis crónica, pero lo que vamos a tener realmente en el paciente con EPOC es esto. Entonces, los alvéolos, va a entrar con dificultad el aire, se va a ventilar el paciente porque no sea una obstrucción total, pero a nivel de la perfusión habíamos hablado de una alteración en el lecho alveolo-capilar. Entonces esa alteración muchas veces me va a causar daños en la microvasculatura, lo cual me va a impedir el intercambio gaseoso correcto y la perfusión de los gases. Entonces debemos de tener en cuenta algo aquí, y es que el aumento del espacio muerto va a estar presente en un paciente con EPOC. ¿Qué es el espacio muerto? Es aquel espacio de la estructura en la vía aérea donde no vamos a tener un intercambio gaseoso. Ese paciente se va a presentar con hipoxemia. ¿Por qué? Vamos a tener un mayor aporte de CO2 y un menor aporte de oxígeno. Cuando tenemos menor oxígeno, vamos a tener hipoxemia en el paciente. Y cuando tenemos un mayor aporte de CO2, sencillamente por la retención de gas que tenemos aquí y que la presión de CO2 aumenta en el alveolo por el intercambio, vamos a tener una hipercapnia en ese paciente y va a haber una disminución de la ventilación en procesos obstructivos como la bronquitis. Ahora hablemos un poquito de la parte de la hipersecreción del moco. Ya habíamos hablado de que esos pacientes, por el aumento del factor de crecimiento epidérmico, me van a dar una hipertrofia de glándulas y una hipersecreción de moco. Lo que sucede con ese moco es que me queda obstrucción de la vía aérea. Aparte de eso, como ya tenemos en la bronquitis crónica un mecanismo inflamatorio en el cual se está dando una disminución de la luz, vamos a tener obstrucción por parte del moco y obstrucción por parte de la inflamación dada. Entonces es un paciente que me va a empezar a presentar episodios disnéicos de forma más seguida. Y por el lado del enfisema, vamos a tener igualmente respuesta inflamatoria en los neutrófilos como mecanismos de fibrosis. Listo. Hablemos ahora un poquito de otra de las condiciones que se da, que es la hipertensión pulmonar. Entonces, lo primero es que al darse ese daño en la estructura del lecho capilar, vamos a tener una vasoconstricción hipóxica por menor aporte de oxígeno a las arterias pulmonares. Recordemos algo muy importante y es que nosotros tenemos una estructura llamada vasa vasorum, que es el vaso de los vasos. Entonces los vasos también necesitan aporte. Por eso se dice que hay una vasoconstricción hipóxica. Vamos a tener una hipertrofia o hiperplasia del músculo liso como respuesta a estos mecanismos de daño. Y vamos a tener una hiperplasia de la íntima de los vasos. Aparte de eso, se van a presentar los daños en la microvasculatura pulmonar y vamos a tener consecuencias, como en este caso que es el cor pulmonale, que es debido a la hipertensión pulmonar causada, se da una dilatación del ventrículo derecho y posterior a una hipertrofia como un mecanismo compensatorio. Chicos, vamos a cambiar de link un momentico porque en este ya se está agotando el tiempo, listo. Entonces, por el grupo vamos a enviar el otro link para que ustedes se unan.